Extraordinaria propuesta revelada. Su mejor amigo cambió todo y su vida se transformó en 30 días. Carlos nunca había imaginado que el destino lo llevaría a una encrucijada tan dolorosa. Desde pequeño, cada mañana se despertaba con el sonido de las herramientas de su padre en la ferretería, sintiendo esa obligación de cargar con el peso del legado familiar. A sus 25 años, la vida parecía dibujada en una línea recta y predecible. Sin embargo, todo cambió cuando Miguel, su mejor amigo y un fotógrafo soñado, apareció con una propuesta que sacudió los cimientos de su existencia. Carlos, hay un concurso de innovación social. Estas palabras las guardaba en su pecho, como una vela encendida, hasta que su propio fuego interior amenazó con apagarse. Los días que siguieron fueron un torbellino de trabajo duro y pasión. Risas se mezclaban con frustraciones, y cada noche, mientras discutían ideas, las sombras de su barrio se cernían sobre ellos, como las nubes antes de una tormenta. ¿Por qué dejar la seguridad de la ferretería?, susurraban algunos vecinos. No hay futuro en sueños de grandeza. Carlos se sentía más dividido que nunca. La lealtad hacia su padre y el deseo de seguir un camino diferente chocaban nítidamente. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole las historias de sus abuelos, quienes enfrentaron adversidades con dignidad. Miedo y responsabilidad se entrelazaban en su corazón, cada vez más pesados. Mientras sus pensamientos giraban como una montaña rusa, Carlos comenzó a dudar de sí mismo. Su mente se aceleraba, el sudor le caía por la frente cuando su padre le hizo una oferta tentadora, un ascenso en la ferretería, con más dinero y menos preocupaciones. Era como un canto de sirena, atrayéndolo hacia la tradición y la seguridad, pero su sueño con Miguel lo mantenía despierto por las noches. ¿Y si esto es lo que realmente he estado esperando?, se preguntaba. La desesperación lo abrazaba como una sombra ineludible. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el concurso a la vuelta de la esquina, cada día se convertía en un campo de batalla. Carlos se observaba en el espejo cada mañana, buscando en su reflejo la determinación que un día había tenido. Sin embargo, la mirada que le devolvía era de duda. En las presentaciones, su voz temblaba al hablar de su propuesta, alimentando su ansiedad, y cada vez se preguntaba si ese era realmente su lugar. Con cada mirada escéptica de los vecinos, la presión aumentaba. El temor de desilusionar a su padre lo ahogaba lentamente. Sentía que el peso del legado familiar lo mantenía encadenado. Cuando llegó el día de la presentación, Carlos se encontró rodeado de miradas que evaluaban su valor. En representación del barrio y a la vez de su historia, habló. Pero el eco del escepticismo era ensordecedor. La angustia le apretaba el pecho, y en su mente un grito resonaba. ¿Qué harías si todo esto se desmorona? Carlos se enfrentaba a un momento decisivo, sin saber si su vida cambiaría para siempre o se quedaría atrapado en la ferretería, ante el aplauso o el desdén de su propio barrio. La electricidad en el aire se sentía, y en su interior el verdadero desafío apenas comenzaba. La presentación había terminado, pero el eco de las dudas aún retumbaba en la mente de Carlos. Al salir del auditorio, sus piernas temblaban como si no estuvieran listas para llevarlo a ningún lugar. Miguel, siempre agudo en su observación, notó la tensión en la mandíbula de su amigo y la falta de brillo en sus ojos. «Carlos, tienes que confiar en ti mismo. Esto no es solo sobre el proyecto, es sobre ti», dijo, con un tono que, aunque era alentador, parecía no calar hondo. Mientras se alejaban, el aire fresco de la noche le ofreció un instante de claridad. Carlos se detuvo en medio de la calle y sintió un tirón en su interior. La incertidumbre que había estado luchando contra ella se intensificó, pero también una chispa de determinación comenzó a encenderse. Mirando hacia el cielo estrellado, se dio cuenta de que esa luz siempre había estado allí, incluso en las noches más oscuras de su vida. Decidió que a partir de ese día no se apartaría del camino que había elegido. Había pasado años sintiéndose como un espectador en su propia vida, y ahora estaba decidido a ser el protagonista. Con una mezcla de miedo y esperanza corriendo por sus venas, formuló un plan, no solo para presentar su propuesta, sino para mejorarla, para convertirse en la voz que resonara más allá de los límites que la tradición había impuesto. Cada mañana, Carlos se despertaba más temprano que de costumbre. En lugar de ir a la ferretería, dedicaba horas a investigar, leer y aprender todo lo que podía sobre innovación social y despertar el interés de su comunidad. Sabía que necesitaba más que solo un proyecto. Debía conectar con las aspiraciones de su barrio.
Miguel se convirtió en su compañero de confianza. Juntos comenzaron a organizar sesiones de lluvia de ideas con algunos vecinos. Fue un proceso difícil. Muchas personas aún dudaban de las posibilidades del proyecto y de su compromiso. Sin embargo, Carlos se hizo más fuerte. En cada reunión, su voz se consolidaba. Se dio cuenta de que cada crítica era una oportunidad para mejorar, y cada comentario les permitía afinar su propuesta. El día del concurso se acercaba rápidamente, y aunque la presión aumentaba, Carlos se sentía más preparado que nunca. Se dio cuenta de que la autoconfianza no venía de la ausencia de miedo, sino de su disposición a enfrentarlo de frente. Practicaba su presentación, no solo para dominar el contenido, sino para comunicar su pasión y su visión. Poco a poco se sintió más conectado a su historia. La emoción que le generaban las reacciones de sus vecinos lo empujaba a darle lo mejor de sí mismo. Entendía que no solo estaba compitiendo por un premio, sino que estaba luchando por un cambio significativo, no solo en su vida, sino la de todos a quienes amaba. A medida que se acercaba el evento, una nueva preocupación emergió. ¿Y si aún así no era suficiente? Esa inquietud lo perseguía, pero a medida que se preparaba, una idea encajó como una pieza clave en un rompecabezas que finalmente comenzaba a tomar forma. Había que arriesgar, y eso también significaba exponerse. Esa noche anterior al concurso, mientras revisaba su presentación, Carlos sintió una oleada de ansiedad. En ese momento supo que debía tomar una decisión. El miedo no podía ganar la batalla. Con el corazón latiendo con fuerza, prometió que no dejaría que la opresión de las expectativas lo paralizara. Mañana, ante todos, sería el hombre que realmente quería ser. Volvió a mirar al espejo y murmuró: «Hoy no me detendré». Cuando el sol asomó en el horizonte de su barrio, Carlos se sintió más vivo que nunca. Pero mientras se preparaba, alguien inesperado tocó a la puerta. Al abrirla, un rostro conocido apareció. Era su padre, con una expresión que Carlos nunca había visto antes, y las palabras que se encontraba a punto de pronunciar mandarían ondas de choque a través de todas sus decisiones. Estaría dispuesto a enfrentar, incluso el golpe más fuerte, ahora que todo parecía estar en juego. La tensión llenó el ambiente cuando Carlos se dio cuenta de que su padre estaba frente a él. Después de años de distanciamiento, las palabras no solo eran un saludo, sino un desafío. La incertidumbre se convirtió en una corriente electrificada en su interior. Con cada segundo que pasaba, luchaba con su instinto de cerrarse en sí mismo, de evadir lo que significaba esa visita. «Carlos», comenzó su padre con voz temblorosa, «tengo que hablar contigo sobre algo importante». El tono de su padre era inusual. Había entre él un aire de vulnerabilidad que Carlos nunca había reconocido. «Sé que no hemos tenido la mejor relación, pero creo que ha llegado el momento de ser honestos entre nosotros». Carlos, a pesar de la inquietud que le provocaban esas palabras, se sintió obligado a escuchar. Se sentó en la mesa, todavía sintiendo el eco de su reciente determinación. El pálido brillo del amanecer apenas iluminaba el lugar. Era el reflejo perfecto de su estado mental. «Me he dado cuenta de que he fallado como padre. Mis expectativas sobre ti, sobre lo que debía ser, me hicieron perder de vista la persona que realmente eres». Las palabras parecían pesar, pero también lo empujaban. Era el momento de la verdad. La conversación, aunque dolorosa, le ofrecía una oportunidad. Si se atrevía a abrirse, tal vez podría empezar a sanar una herida que había marcado su vida. Mientras su padre continuaba, Carlos sintió como cada confesión caía como gotas de lluvia en un terreno seco. El arrepentimiento y el reconocimiento de su padre eran el vínculo que había anhelado. A medida que el diálogo se desarrollaba, su tensa decisión de seguir adelante con la presentación se vio ahogada por una marea de emociones contradictorias. «Siempre quise que te fuera bien, pero me preocupé más por cómo lucías para los demás que por lo que realmente querías», admitió su padre. Esa revelación abrió un espacio donde la ranciedad podía entrar en conflicto con el perdón. Carlos, sintiendo que su propia lucha por la autoafirmación podía combinarse con la lucha de su padre, se dio cuenta de que no estaba solo. Ambos habían cargado con expectativas que no les pertenecían. A medida que la conversación profundizaba, Carlos comenzó a hilar un nuevo enfoque en su vida. La aceptación de aquellas verdades le empoderaba. ¿Cómo podía él también ser honesto sobre sus propias expectativas y sueños? Mientras escuchaba a su padre, se daba cuenta de lo que realmente quería lograr en su vida. No solo ser un buen hijo, sino también ser un hombre íntegro y auténtico que nunca se había permitido ser. Quizás la presentación no es solo sobre el proyecto, pensó Carlos. Es sobre mostrarme tal como soy, incluyendo todos mis miedos, mis fallas y mis aspiraciones. Era un momento de revelación,
uno que lo colocó nuevamente en la senda del crecimiento personal. Decidió que las palabras de su padre no serían una carga, sino un nuevo punto de partida. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente más clara, se comprometió a enfrentar el concurso con una nueva perspectiva. Sin embargo, justo cuando la conversación parecía tocar un punto de equilibrio y entendimiento, su padre soltó un aviso que turbó a Carlos. «Te tengo una sorpresa, algo que podría cambiarlo todo». La frase dejó flotando una sensación de anticipación en el aire, junto con un resquicio de inquietud sobre lo que la sorpresa podría implicar. ¿Sería el detonante que necesitaba para avanzar o un desafío en su camino hacia la autenticidad? Sin poder quitarse la inquietud de su cabeza, Carlos sintió que esta fase de su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. La tensión del momento mantenía a Carlos en vilo mientras su padre lo miraba, la incertidumbre palpitando entre ellos. La frase sobre la sorpresa parecía cargar la conversación con un nuevo matiz. Su corazón latía más rápido, un eco de ansiedad y curiosidad. ¿Qué podría ser tan significativo que pudiera cambiar toda la narrativa de su vida en un abrir y cerrar de ojos? ¿De qué se trata?, preguntó Carlos, su voz casi un susurro. Su mente se aferraba a la idea de que quizás, solo quizás, esa sorpresa podría ofrecerle una vía para liberarse del peso que llevaba años cargando. Su padre, visiblemente nervioso, empezó a hablar. Recibí una invitación para una conferencia entre los mejores innovadores del sector. La protagonista de ese evento es alguien que tú admiras. Las palabras resonaron en la mente de Carlos. Un evento donde aprender de las mejores mentes, donde compartir ideas y presentar sus propios proyectos. Pero la mención de una figura a la que admiraba lo tomó por sorpresa. ¿Me estás ofreciendo que participe? La incredulidad se mezcló con emociones intensas. La idea de estar en el mismo aula que esa persona famosa despertó en él tanto esperanza como inseguridad. La presentación que había estado preparando de forma casi obsesiva, de repente parecía insignificante en la grandiosidad de la oportunidad. Quiero que sepas que es tu decisión. He tenido la suerte de que me inviten como mentor, y pensé que sería una experiencia invaluable para ti. Su padre había tomado un giro inesperado, el esfuerzo de acercarse, de ofrecerle una puerta de salida. Carlos podía percibir la buena intención, pero al mismo tiempo sentía la presión de las expectativas. «¿Y si no estoy listo?», murmuró, su mente luchando con la idea de poner su trabajo y su persona en un escenario donde sus inseguridades podían ser vistas por todos. Había pasado tanto tiempo intentando evitar el juicio ajeno que la posibilidad de presentarse frente a un público calificado parecía un desafío monumental. «Ese es precisamente el punto», dijo su padre. «No se trata de estar listo, se trata de ser auténtico y atrevernos a crecer. A veces se requieren riesgos para encontrarnos a nosotros mismos». Las palabras de su padre resonaron con fuerza, retumbando en su interior. Había madurez en ese consejo, una especie de espejo que refleja el viaje que ambos habían empezado. En ese instante, Carlos comprendió que el verdadero reto estaba en desafiar sus propios miedos, no solo en demostrar su valía ante los demás. Mientras el diálogo continuaba, Carlos comenzó a redefinir su visión. No era solo la presentación lo que importaba, era la oportunidad de conectarse con sus pasiones, sus aspiraciones genuinas, en lugar de la imagen superficial que había mantenido por tanto tiempo. Se enteró de que este evento no era solo un concurso, sino una plataforma para compartir su voz auténtica. Con cada palabra, la autoconfianza comenzó a crecer en su interior. Sin embargo, la inquietud nunca desapareció por completo. Había un dilema latente que lo siguió. ¿Podría realmente sobreponerse a las expectativas y mostrarse tal como era, con sus vulnerabilidades y temores? El autoperdón aún era un trabajo en progreso. Finalmente, tras un largo suspiro, Carlos tomó la decisión. «Acepto la invitación». Aunque su voz temblaba ligeramente, había un matiz de determinación en su expresión. Este era un paso hacia la superación personal, una oportunidad de navegar a través de la incomodidad. Pero justo cuando estaba preparado para calmar su mente, su padre añadió: «Hay algo más que necesito que sepas sobre este evento. La persona que organiza la conferencia es más que un simple nombre. Tiene un vínculo directo contigo que podrías no haber esperado». La frase fue como una campana que resonó en su mente, la inquietud ahora incrementada. ¿Qué secreto revelaría su padre sobre esa figura a la que tanto admiraba? La ansiedad comenzó a tomar forma nuevamente.
un presagio de un rediseño que estaba a punto de estallar en su vida, dejando a Carlos atado entre el entusiasmo y el temor. La tensión seguía latente en el aire, y la revelación de su padre sacudió a Carlos en un mar de confusión e incertidumbre. La invitación a la conferencia ahora parecía tejerse con una historia que no había anticipado. Su mente se inundó de imágenes, recuerdos compartidos con su amigo, quien había sido su mayor apoyo, pero también una figura que ahora se sentía a la vez cercana y distante. ¿De quién estás hablando?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Las palabras robaron el aliento a su padre, quien parecía medir la relevancia de cada sílaba que estaba por pronunciar. Su nombre es Javier, respondió su padre, su mirada fija en el suelo mientras se armaba de coraje para continuar. Él es uno de los organizadores del evento. Además, es quien te ha recomendado. Creyó en ti incluso antes de que tú mismo lo hicieras. El estómago de Carlos se retorció. Javier, su amigo de años, el mismo que siempre había estado allí para animarlo en sus momentos de duda, había decidido apoyarlo de una manera que jamás había imaginado. Sin embargo, esa revelación vino acompañada de una presión abrumadora. Ahora no era solo su futuro personal lo que estaba en juego. Su amigo había puesto su reputación en la balanza. ¿Por qué no me dijiste nada? La acusación salió más fuerte de lo que había planeado. El enojo y la confusión nublaban su juicio. Porque quería que tú lo decidieras por ti mismo. No quería que la presión te afectara, respondió su padre, la voz firme pero comprensiva. Pero ahora que sabe que das este paso, tiene confianza en que puedes brillar. La adrenalina burbujeaba en su interior mientras Carlos luchaba con su propia vulnerabilidad. La expectativa era abrumadora, una ola de presión creciente que amenazaba con ahogarlo. Y si decepcionaba a Javier, la imagen de su amigo sonriendo, confiando en sus capacidades, ahora era un peso que cargaba en el pecho. ¿Qué si no soy lo que espera que sea? Su mente pasó rápidamente por los caminos del fracaso y el autodesprecio, una batalla interna que él sabía que debía enfrentar. La presión de seguir adelante se mezclaba con el temor al juicio, tanto de su comunidad como de su propia conciencia. ¿Recuerdas cómo te sentías cuando empezaste ese proyecto que te apasionaba?, preguntó su padre, intentando encauzar sus pensamientos. Esa emoción que sentías por expresarte, por mostrar quién realmente eres. Pero sobre todo, entender que el verdadero éxito viene de ser fiel a uno mismo. En ese momento, Carlos comprendió que el reto no era solo la conferencia, era el espejo de su ser, el espacio en el que podría finalmente reconocerse. La oportunidad no solo se trataba de un escenario y una audiencia, sino de la posibilidad de ser auténtico en un mundo que había preferido ocultar su verdad durante tanto tiempo. Renovando su determinación, empezó a pensar en todo lo que había ganado al permitir que su amigo creyera en él. La idea de defraudar a Javier se transformó lentamente en motivación, un impulso para demostrar no solo al mundo, sino también a sí mismo, que era mucho más que su inseguridad. El compromiso de prepararse para la conferencia adquirió un nuevo matiz. Comenzó a estructurar no solo su presentación, sino su enfoque hacia el crecimiento personal. Decidió que cada día contaría como una oportunidad de explorar sus habilidades, de dibujar un mapa de su potencial. Mientras alistaba su mente para lo que estaba por venir, Carlos no podía ignorar la inquietud que lo seguía. Cada día avanzaba hacia la conferencia se sentía como un paso en el borde de un precipicio. Pero también había en él un ápice de curiosidad. ¿Cuánto podría aprender sobre sí mismo en ese camino? Sin embargo, la pregunta que persistía resonaba con fuerza en su mente, dejando un eco de inquietud. ¿Realmente estaba preparado para ser vulnerabilidad y auténtico ante los ojos de quienes más valoraba? Con cada pregunta sin respuesta, Carlos sabía que se acercaba a un encuentro que podría cambiar no solo su vida, sino su propia percepción de quién era. Y entonces, a medida que se sumía en sus pensamientos, una ventana de posibilidad se abrió. Había un potencial inexplorado dentro de él. ¿Podría avanzar y enfrentar lo desconocido, abrazando esa expresión cruda y honesta de sí mismo? La respuesta, como el eco de una sinfonía de incertidumbres, aún permanecía oculta. Después de todo, el verdadero desafío apenas comenzaba. Carlos se despertó esa mañana con un nudo en el estómago que parecía crecer a medida que los minutos avanzaban. La imagen de Javier brillando de orgullo al escuchar sus palabras en la conferencia se había convertido en su faro, pero también en una carga pesada. No podía evitar pensar en la responsabilidad que significaba representar a su amigo, una figura que siempre había sido su ancla, pero que en ese momento lo sentía como un catalizador del miedo. Tomando aire, decidió escribir un borrador de su presentación. Tenía que canalizar lo que sentía en algo tangible. Con cada palabra que anotaba, se dio cuenta de que surcaba un camino desconocido. La mezcla de emoción, temor y ansiedad era abrumadora. ¿Qué tenía él para compartir con el mundo? Sus propias inseguridades se interponían, haciendo eco en su mente. Comenzó a evocar sus experiencias, sus fracasos y sobre todo sus aprendizajes. La imagen de Javier sonriendo y alentándolo lo mantuvo en movimiento.
Entonces recordó su viaje a la universidad, los días de desvelos y los momentos en que pensó en rendirse. Decidió incluir esas historias en su presentación, porque eran parte de su verdad. Era evidente que la vulnerabilidad era su mejor aliado. El primer día que habló con pasión sobre su proyecto, su voz temblaba, pero el calor en su pecho lo tranquilizaba. Esa esencia pura de compartir su historia lo llevó a una senda donde no solo expuso su trabajo, sino que también conectó con el público de una manera inesperada. A medida que revisaba las notas, entendió que estaba hablando de sí mismo, de lo que significaba caer y levantarse. Al final del día, Carlos se encontró allí, en ese lugar intermedio entre su viejo yo y quien estaba empezando a convertirse. Al mirar por la ventana, la luz del atardecer se filtraba a través de las nubes, creando un hermoso contorno de su reflejo. Él era una obra en proceso. ¿Por qué no demostrarlo al mundo? Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del evento, empezaron a surgir nuevas dudas. Un segundo amigo, también con aspiraciones públicas, le hizo un comentario despectivo que lo golpeó en el estómago. Tal vez no estés listo, Carlos, no todos tienen lo necesario para brillar. Ese comentario resonó dentro de él, como un eco persistente, haciéndolo cuestionar su decisión de dar el paso. Luchando contra la presión interna, Carlos pasó las noches sin dormir, sumergido en un torbellino de autocríticas. Se sentía como un impostor, una idea alejada de su propia verdad. En esos momentos oscuros, su mente lo arrastraba hacia escenarios de fracaso, donde todos lo mirarían y le dirían, «Te lo dije». Esa carga se convertía en una losa difícil de soportar. La noche antes de la conferencia, decidió escribir a Javier. Sin miedo a mostrarse vulnerable, confesó sus miedos. «No sé si estoy preparado, tal vez no sea lo que esperas de mí». Su corazón palpitaba en cada palabra, consciente de que la vulnerabilidad lo hacía humano, pero también lo acercaba a su verdad. La respuesta de Javier llegó rápidamente. «Lo único que espero es que seas tú mismo. Eso es más que suficiente». En ese momento, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. Carlos comprendió que ya no se trataba de cumplir las expectativas de otros, sino de honrar su propio viaje. Con el amanecer, una resolución llenó su pecho. Iba a abrazar el miedo y lo desconocido. Esta conferencia no solo era un desafío, sino un paso a su transformación. Tenía algo que decir, una historia que compartir, y era el momento de dejar de mirar hacia atrás. Sin embargo, una nueva inquietud planteaba preguntas serias. ¿Tendría la fortaleza para enfrentarse a sí mismo y a sus propios miedos en ese escenario? Con el corazón latiendo intensamente, Carlos sintió que el momento estaba cada vez más cerca, y las respuestas aún bailaban en la bruma de lo desconocido. ¿Qué sucedería realmente cuando la luz del reflector iluminara su rostro? El día de la conferencia llegó sin previo aviso, como un tren que se aproxima sin que uno pueda cambiar su curso. Carlos se duchó rápidamente, admirando el reflejo aguijoneado por la ansiedad que se dibujaba en sus ojos. Había dormido poco, su mente incesante acumulando pensamientos a una velocidad que apenas podía seguir. Sin embargo, había tomado la decisión de no rendirse. Esa mañana, mientras se vestía, se detuvo frente al espejo y se obligó a recordar las palabras de Javier. «Sé tú mismo». En un impulso de determinación, decidió salir con su mejor traje. Se sentía algo ridículo, como si la ropa fuera una armadura, pero sabía que necesitaba equiparse frente a la batalla que se avecinaba. Caminó hacia el lugar del evento, consciente de que cada paso podía acercarlo a su destino o alejarlo de su verdadera esencia. El bullicio del lugar era abrumador. Personas riendo, hablando, intercambiando ideas. Todo ello le pareció ajeno. Carlos se sintió pequeño en ese mar de ambición. Se sentó en un rincón, alejado del bullicio, y sacó sus notas. Comenzó a leerlas en voz alta, como un mantra. La vulnerabilidad es la base de la conexión. Pero las palabras comenzaron a desdibujarse, al fragmentarse entre sus dudas internas. Mientras miraba a su alrededor, se vio atrapado en la marea de participantes, cada uno con su propio esquema mental, y su mirada se perdió. Un grupo de ponentes discutía enérgicamente sobre sus logros, mientras que él se sintió excluido, un espectador de la vida ajena. La voz burlona de su amigo resonó de nuevo en sus oídos. «Tal vez no estés listo». Se agarró de la silla, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. En un momento de claridad, Carlos recordó una técnica que había aprendido hace tiempo, la respiración consciente. Inspiró profundamente, sintiendo cómo el aire llenaba su pecho y le daba fuerza. Exhaló lentamente, como si liberara las sombras de su mente. Era un proceso de conexión con el presente,
un recordatorio de que no estaba solo en su lucha interna. Cuando su nombre fue mencionado, la sonrisa perdió su brillo. Cada paso hacia el escenario se sintió como una eternidad. Se encontró frente al micrófono, el mundo en penumbra y él en el centro de atención. Pero pese a la presión, una luz interior comenzó a encenderse. Recordó los momentos de su vida que lo habían definido, sus fracasos, su esfuerzo, sus renuncias. Era tiempo de compartir. Tengo miedo, comenzó, sintiendo cómo esos dos simples palabras resonaban en la sala. Una chispa de conexión apareció, como si el aire se electrificara. Con cada frase que pronunció, el miedo se transformaba en fortaleza. Narró sobre las noches de insomnio, los esfuerzos por encajar, pero sobre todo, la aceptación de sus propias limitaciones y el poder de seguir luchando. Los rostros ante él comenzaron a abrirse. Algunos sonreían, otros lo observaban con una intensidad desbordante. Fue un diálogo. No era una conferencia dictada desde la distancia, sino una conversación honesta, de igual a igual. Y en esa sinceridad, Carlos percibió que su mayor fortaleza radicaba en no ser perfecto, sino genuino. Sin embargo, al finalizar, el eco de sus palabras aún resonaba, y la pregunta continuaba presente. ¿Habría logrado dejar una huella? En medio del aplauso sentía una mezcla de liberación y un nuevo cúmulo de inquietudes. Sabía que este no era el fin, sino un nuevo principio. Su viaje hasta ese momento había sido transformador, pero había algo más que necesitaba enfrentar. Las palabras de Javier giraban en su mente una vez más. Sé tú mismo. Con una sonrisa, Carlos pensó en todas las historias que aún tenía por contar. La sombra de su antiguo yo comenzaba a desvanecerse, pero había otra cosa acechando en la distancia, una decisión que tomar que podría llevarlo más allá de lo que jamás había imaginado. ¿Tendría la fuerza para seguir o se detendría al tocar la superficie? La respuesta era un misterio. El futuro estaba esperándolo. A medida que Carlos se alejaba del escenario, un torrente de emociones se agolpaba en su pecho. El aplauso había sido un bálsamo para su alma, pero la euforia se desvanecía rápidamente al enfrentarse a la inminente incertidumbre. Las palabras de Javier aún flotaban en su mente, invitándolo a explorar más a fondo quién era realmente. Sin embargo, el eco de sus temores también estaba presente, el miedo a defraudar, no solo a los demás, sino a sí mismo. Caminando por el pasillo, la gente lo abordaba con comentarios amables. «¡Qué valiente! Tu historia resonó verdaderamente», le decían, y aunque se sentía halagado, la inquietud persistía. Cada sonrisa podía ser un reflejo del apoyo, pero también un recordatorio de la responsabilidad que sentía hacia ellos. ¿Hasta dónde debía llegar el viaje de compartir su vulnerabilidad? Poco después, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Era Javier, su amigo, quien lo esperaba con una expresión llena de orgullo. «Lo hiciste, hermano. Has comenzado a mostrar al mundo lo que realmente eres». La calidez de esas palabras lo envió a un pequeño abismo de reflexión. Era cierto que había compartido, pero también sabía que esto era solo el comienzo. Sí, pero, Carlos intentó articular, la duda se apoderaba de él. ¿Qué pasará ahora? ¿Y si no puedo mantenerlo? Primero, respira, quédate en el momento, le declaró Javier, dándole un regalito de tranquilidad. Esta es tu oportunidad, no te limites. El próximo paso es implementar lo que descubriste hoy. Convierte eso en acción. Las palabras de su amigo le dieron el impulso renaciente que tanto necesitaba. Carlos comprendió que ya no era solo un relato aislado, debían haber acciones que lo respaldaran. Pero, ¿cuál sería esa acción? ¿Hacia dónde quería dirigir esa nueva autenticidad que había descubierto? Sin embargo, Carlos no ignoró la sombra de la duda aún presente en su mente. Las imágenes de incertidumbres pasadas comenzaron a fluir, recuerdos de proyectos fallidos y oportunidades perdidas. Esas memorias lo instaban a dudar de su propio juicio. Pero aquí estaba, posiblemente frente a una nueva dirección de su vida que comenzaba a delinearse. Una idea brillante e inquietante lo asaltó. ¿Qué pasaría si se comprometiera a un desafío? Podría ser una forma de materializar esa autenticidad y hacerla más concreta. Un proyecto, quizás, donde podría seguir explorando su vulnerabilidad y empoderarse a través de la conexión humana. La idea de documentar su viaje personal en un formato accesible lo llevó a visualizar un blog donde otros pudieran acompañarlo en su travesía.
¿Y si escribo? Pensó en voz alta. Quiero hablar de mi miedo, mis tropiezos y mis progresos. Quiero que otros puedan ver el proceso de transformación resultante de ser uno mismo. Javier lo miró, una chispa de entusiasmo iluminando su rostro. Eso suena genial, pero no lo hagas solo desde la teoría. Sumérgete en la práctica. Conecta contigo mismo y con los que te rodean. Ve más allá de las palabras. Carlos sintió que esa chispa se encendía en su interior. Con cada frase que intercambiaba con Javier, anotaba ideas en su mente, construyendo planes y creando expectativas. Si una publicación podía abrir una puerta a nuevas oportunidades, entonces estaba decidido a ir más allá del simple compartir. Quería involucrarse de lleno en la vida de otros, entender sus historias y entrelazarlas con la suya. La noche se convirtió en su aliada, mientras Carlos se sentaba en su escritorio al regresar a casa. Quería que este nuevo capítulo significara algo especial. Pero antes de comenzar, un temor más profundo se plantó en su pecho, un monstruo que lo acechaba. Sería capaz de manejar las reacciones, y si lo que descubriera al final no le gustara a nadie. Cerró los ojos, ignorando el pánico inicial, y decidió que era el momento de afrontar ese reto. Si quería dejar huella, necesitaba ser auténtico, y eso implicaba enfrentarse también a la autenticidad de los demás. Con el aliento contenido, se dispuso a escribir la primera entrada de su blog, listo para sumergirse en la vulnerabilidad que tanto anhelaba. El ruido del teclado comenzó a llenar la habitación, pero a medida que las palabras fluyeron, fue incapaz de sacudir la sensación de que, al final, lo que realmente le esperaba podría ser mucho más transformador de lo que jamás había imaginado. La luz de su pantalla parecía oscurecer, mientras la ansiedad angustiaba su corazón. La conexión con el mundo exterior se convirtió en su mayor desafío. Mientras las ideas tomaban forma en un mar de incertidumbres, Carlos sabía que había una verdad que aún debía enfrentar. El mundo que ahora consideraba su lienzo estaba lleno de expectativas, y no todas serían agradables. La pregunta en su mente era persistente. ¿Sería capaz de soportar el peso de la revelación que estaba a punto de desatarse? La respuesta quedaba en la bruma de un futuro incierto. Las primeras luces del alba filtraban su luz a través de las cortinas, despertando a Carlos con un cúmulo de emociones indescriptibles apretándolo en el pecho. Había pasado la noche escribiendo, y a medida que abordaba las palabras críticas de su primer post, sentía el vaivén entre la excitación y la ansiedad. Aún sin haberse decidido plenamente, había puesto en el papel su vulnerabilidad, presentando pensamientos que habían permanecido escondidos durante demasiado tiempo. El sonido del teclado resonaba en su mente como un mantra, su ritmo erigiendo una mezcla inquebrantable de claridad y caos. Sabía que no podía ceder al temor que amenazaba con desbordar su esfuerzo. Así que, con un impulso renovado, se levantó de la silla y se miró al espejo. A través de sus ojos pudo vislumbrar su nuevo propósito, transformar sus desventuras en un faro para otros que pudieran estar lidiando con luchas similares. Pero la pregunta persistía: ¿podría ser lo suficientemente valiente para mostrarse tal como era? Mientras se preparaba para salir, decidió dar un paso más. Se prometió que no solo escribiría sobre sus propias experiencias, sino que buscaría historias ajenas, invitando a otros a compartir sus trayectorias. La idea de construir una comunidad en torno a su blog comenzaba a resplandecer, y con ella un nuevo horizonte de posibilidades se abría ante él. Carlos comenzó su jornada enfrentando una serie de decisiones. Se dirigió a una cafetería local donde los murales despertaban emociones y una variedad de personajes eran testigos silenciosos de la vida cotidiana. Ahí se propuso charlar con extraños, con la intención de captar sus relatos y comprender sus mundos. Quería desafiarse a sí mismo, no solo a escribir sobre su verdad, sino a entrelazarla con las vivencias de otros. Acercándose a una mujer que parecía estar sumida en sus pensamientos, Carlos respiró profundamente antes de iniciar la conversación. «Hola, veo que estás concentrada. ¿Qué te trae por aquí?» La mujer lo miró con sorpresa, pero pronto una sonrisa emergió, casi involuntariamente. La charla fluyó más allá de lo esperado, abriéndole los ojos a luchas y triunfos que nunca había imaginado. Su historia, cargada de aspiraciones y decepciones, le dejó una profunda huella. Sin embargo, durante el intercambio, un eco persistente emergió en su mente. Las dudas comenzaron a arrastrarlo.
¿Podría realmente representar la autenticidad de estas historias sin ser asfixiado por la necesidad de validación externa? Esa noche, a medida que se sentaba a trabajar en su blog, un papel en blanco dejaba escapar las primeras líneas, y el mismo temor que había encontrado en su espejo se reflejaba entre los caracteres. La escritura fue más lenta ahora, sus pensamientos eran un mar revuelto que lo desbordaba. Decidido a atravesar la tormenta, sacó una libreta vieja donde solía anotar sus propias historias. Al hojear las páginas amarillentas, se sintió atormentado por un sentimiento de conexión con su pasado. Un pasado lleno de momentos que había relegado al olvido por miedo a volver a ser vulnerable. Esa vulnerabilidad se tornó en su ancla. Durante la semana siguiente, Carlos se sumergió en un proceso reflexivo. Analizaba cada experiencia que se cruzaba en su camino, y cada conversación se convirtió en una oportunidad para expandir su narrativa. Sin embargo, a medida que las experiencias se acumulaban, el peso de la expectativa se hacía más pesado. El ciclo de creación estimulaba su mente, pero también hizo florecer las palabras que le retumbaban en el interior. ¿Realmente entiendes lo que significa ser auténtico?, le preguntó su voz interna. Este dilema constante desgastaba su confianza. Había momentos en que el impulso de reintegrarse en un molde familiar era casi irresistible. Una tarde, mientras revisaba la URL de su blog, se detuvo en la decisión que había tomado. ¿Estaba preparando el camino hacia el éxito o arriesgándose a entrar en un abismo aún más profundo? Reflexionó si podría soportar las respuestas, la crítica y sobre todo las emociones que surgirían de ser completamente honesto. La luz de su computadora parpadeó débilmente, iluminando el rostro de un hombre dividido entre el deseo de liberarse y el miedo a decepcionarse. Y en medio de esta tormenta emocional, la pregunta que se alzaba con mayor fuerza era: ¿qué pasaría si el camino hacia su verdad se convertía en un desafío aún mayor del que había anticipado? ¿Podría realmente enfrentarse a las capas de su propia percepción y encontrar una conexión genuina no solo consigo mismo, sino con los demás? Con esta inquietante pregunta resonando cada vez más fuerte, Carlos comprendió que su verdadero viaje estaba lejos de haber comenzado. Lo que revelaría el siguiente paso podría, en efecto, cambiarlo todo. Carlos despertó esa mañana con una claridad inusitada. El tumulto de emociones que antes lo había invadido se había transformado en un impulso renovador. Había tomado la decisión de crear un espacio donde sus experiencias, vulnerabilidades y aprendizajes no solo fueran un reflejo de su esencia, sino un refugio para quienes similarmente buscaban autenticidad en sus propias vidas. Su blog, que había comenzado como un mero proyecto, pronto se llenó de historias genuinas, relatos sobre el miedo, la lucha y la resiliencia. Carlos había comenzado a abrir el diálogo con su comunidad, entrelazando sus propias narrativas con las de otros. Eso no solo enriquecía el contenido de su trabajo, sino que también lo sumergía en un océano de conexiones humanas que antes había temido explorar. Las publicaciones resonaban. Cada entrada generaba interacciones, comentarios y finalmente personas que compartían sus propias luchas. El impacto de su esfuerzo se traducía en correos electrónicos cargados de gratitud. El reconocimiento, que antes había sentido como una carga, ahora era un aliciente para empoderar a otros a ser reales y mostrar su vulnerabilidad. Sin embargo, una parte de él seguía cuestionando si realmente era suficiente. Se sentía equilibrado en su camino, pero la voz interna de duda regresaba en momentos inesperados. ¿Serás capaz de sostener esta autenticidad?, le susurraba. Así que en medio de la incipiente confianza, se comprometió a enfrentarse a su temor, organizar un evento donde invitara a las personas a compartir sus historias en vivo. La idea lo llenó de nervios, pero también de propósito. No solo se trataría de él exponiéndose, sino de abrir una plataforma para todos, para demostrar que ser vulnerable no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Al comunicarse con Javier, quien había estado a su lado desde el principio, se sintió respaldado. «Esto podría ser grande, Carlos», le dijo. «Es tu forma de conectar de verdad». La preparación para el evento lo mantuvo ocupado, pero el miedo a defraudar a quienes confiaran en él nunca se desvaneció. Sin embargo, a medida que iba acercándose la fecha, ese miedo se transformó en un desafío, más que en una carga. El día del evento, Carlos se encontró frente al escenario, llenándose de una energía vibrante.
Esa sala lo abrazaba, el bullicio preparatorio lo inspiraba. Al empezar a hablar, sus nervios fueron arropados por una seguridad que nunca antes había sentido. Recordó no solo su historia, sino también los relatos de las comunidades que se habían abierto a él. El acto de contar y escuchar se sentía como un tejido en proceso, uniendo y entrelazando experiencias, risas y lágrimas. Cuando la primera persona se levantó para compartir, Carlos sintió que el ciclo estaba completo. Vio en el rostro de esa mujer la vulnerabilidad que tanto él había experimentado. Las historias fluyeron, y Carlos se dio cuenta de que este evento no era solo una culminación de sus esfuerzos, sino un nacimiento. El acto de compartir había creado un espacio seguro, donde cada voz contaba, donde cada historia importaba. Esa noche, mientras regresaba a casa, la autocompasión reemplazó la duda. Se dio cuenta de que había conquistado un territorio que jamás había imaginado para sí mismo. La validación externa que alguna vez había considerado crucial se desvanecía ante la satisfacción interna de haber creado un cambio significativo, no solo en su vida, sino en las vidas de otros. Con cada paso en su camino hacia la transformación, la confianza de Carlos se había vuelto sólida, su competencia había sido reconocida en su comunidad, y su lugar como un narrador de historias genuinas había sido consolidado. De un joven inquieto y dividido entre la tradición y la aspiración a un líder que había encontrado su voz. El viaje había sido radical. Había logrado convertirse en lo que realmente siempre quiso ser. Ahora el futuro se mostraba ante él como un vasto horizonte de oportunidades. Carlos decidió que este era solo el comienzo. Ya no se trataba de ocultarse entre sombras, sino de ser la luz que guiara a otros a través de la oscuridad de sus propias luchas. Como un navegante del cambio personal, había demostrado que, al enfrentar el miedo y abrazar la vulnerabilidad, se pueden alcanzar nuevas alturas. Si has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y haz un comentario compartiendo tus reacciones y teorías sobre esta historia. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a las historias de superación personal que inspiran.